Bueno, me ha correspondido un tema que lleva como título Zonas Grises, pero luego les voy a explicar la razón de esto, porque de pronto también los grises son ustedes que no entienden. Entonces ya les voy a tratar de explicar esto. ¿Qué significa dentro del contexto y la serie que se viene desarrollando en la iglesia? Iba un padre con su esposa y sus hijos en su vehículo familiar. Se dirigían a disfrutar de unas agradables vacaciones. El hijo mayor ya tenía licencia y lo puso a conducir un rato. Pero mientras viajaba, como todo papá, iba regañando a su hijo porque este joven excedía los límites de velocidad y constantemente le estaba llamando la atención a su hijo. El hijo de vez en cuando miraba a su papá y le hacía mala cara, como hacen la mayoría de jóvenes cuando son regañados por su padre. Unos kilómetros más adelante había un retén de control y el agente hizo señas para que se detuvieran. Cuando esto sucedió, el padre se enojó más con su... ¡Sí ve! Se lo advertí. Yo le dije, y empezó a regañarlo aún más. El padre no podía disimular su enojo, su disgusto, y le gritó a su hijo: ¿sí ve lo que sucede por no hacerme caso? El agente amablemente pidió los documentos y luego procedió a revisar el vehículo. El carro tenía llantas desgastadas, luces en malas condiciones, el SOAT no estaba al día. El parte que recibió ese día no fue por velocidad, sino por el estado del vehículo. ¿Por qué esta historia, iglesia? Porque hoy voy a hablar de dos actitudes cristianas extremas. Las abuelitas usaban un dicho que decía: ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Y ahí es donde entra zonas grises. Porque es muy popular ahora esta frase para referirse ni allá ni tan allá, sino que vamos a un balance, a un saludable equilibrio. Y por eso uso esta historia, porque la historia hace referencia a dos tendencias peligrosas en el cristianismo: el legalismo y el liberalismo. Son dos formas particulares de ver y de experimentar el cristianismo. No sé si allí en producción me regalan la imagen que envié, si está por allí. Mira, observa esa imagen. Y allí nos muestra, y entonces me encontré con esto: hombre y mujer cristianos de una iglesia de santidad y de sana doctrina. Y allí dice: Dios mira el corazón, pero también lo de afuera. El cambio debe ser hasta el exterior. Ya les voy a mirar, vamos a mirar. Y luego dice: mujer y hombre cristianos de una iglesia liberal y mundana. Dios mira el corazón, no lo de afuera. No importa cómo te veas externamente. Por favor, tengan en cuenta a esa imagen, porque de ahí se va a derivar la enseñanza. Y quiero invitarlos para que vayan conmigo a Gálatas capítulo 1 y el verso 8. Gálatas 1, 8. Y la escritura nos dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esa palabra anatema? Es duro, sea maldito. Si alguien se atreve a anunciar un evangelio diferente al que está establecido en la palabra,
dice, esa persona sea anatema, maldito. Y vamos a mirar, iglesia, con mucha atención. No es un tema tan sencillo de presentar justo por los extremos peligrosos. Y no quiero entrar de pronto a hacer alusiones ofensivas. No, yo quiero que nos enfoquemos en la verdad escritural, lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Vamos a hablar de la primera tendencia que ha llevado cierto sector del cristianismo, y es el legalismo. ¿Qué es eso del legalismo? Un énfasis excesivo en la norma, en la ley. Y vamos a ir a Lucas capítulo 11, verso 46, porque Jesús sí que tuvo que confrontar a los legalistas de la época. Eran hombres religiosos, algunos de ellos fanáticos, porque hay que tener cuidado, iglesia, con esa religiosidad que es peligrosa, y también con el fanatismo ciego, porque Dios no quiere fanáticos. Porque el fanático responde en su emocionalidad con aquello que se ha vinculado y a veces pierde hasta la razón. Dios no quiere eso. Y mira cómo Jesús confrontó, o qué nos dice primero acerca del legalismo. Dice Lucas 11:46, y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Eso es el legalista. Le pone cargas a los demás que ni siquiera se atreve a llevar o ni siquiera puede cumplir. Salte conmigo al verso 52, por favor, y dice: ay de vosotros. Ese ay es de advertencia. Ay de advertencia. Intérpretes de la ley, mire esa interjección que está allí. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Es decir, el religioso, el fanático, el legalista, ni entra, ¿ni qué? ¿Cómo saben dichos ustedes, no? Ni entra ni deja entrar. Les voy a hablar de algunas características del legalista, y de pronto usted va haciendo un autoexamen al respecto. El legalista hace un énfasis descontextualizado de la ley y convierte los principios, que no son precisamente solo normas, sino principios de vida, los convierte en una carga. Eso hacían los fariseos. Habían agregado a la ley de Dios, al corazón de Dios, a lo que Dios había establecido. Ellos le habían añadido su propia interpretación y su propia tradición. ¿Oído la palabra que estoy usando? Tradición. Por eso dice Marcos capítulo 7, verso 8 y 9. Marcos 7, verso 8 y 9. Los estoy llevando en un recorrido por la escritura porque me interesa que ustedes sepan que lo que digo está ahí en la palabra. Marcos 7, 8 y 9 dice: porque Jesús, refiriéndose a estos fanáticos religiosos, legalistas, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ojo, ahí hay un grave problema. No diferencian entre el principio de Dios y la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Es decir, para los legalistas guardar la tradición era más importante que los principios que Dios había establecido. Querida iglesia, ¿será que nosotros le hemos agregado tradiciones a los principios? Revisemos eso.
Porque es muy probable que pese más nuestra tradición evangélica que los principios de Dios. Y hay ciertas prácticas que inicialmente arrancaron con una buena intención. Yo no juzgo a esa, yo fui parte de esa iglesia, de ese tiempo, cuando había un excesivo legalismo y le habíamos atribuido una connotación de santidad a lo que no debíamos atribuirle. Y como que pensábamos que eso era lo que se tenía que hacer. No fue malintencionado, pero estábamos equivocados en algunas cosas. Y hubo gente herida en esto. Por ejemplo, antes se consideraba que para venir a la iglesia uno tenía que venir con traje. No hay problema los que vienen bien arregladitos, gloria al Señor. Pero antes el que era íntegro y santo era el que venía bien filipichino. Para predicar no se podía predicar si no había corbata, porque la corbata representaba la unción. Le habíamos atribuido ciertos elementos, no, repito, no con una mala intención, pero hemos ido creciendo en esto. A las mujeres, muchas mujeres fueron heridas. Hubo iglesias hace muchos años que colocaban un aviso a la entrada y decía: así debe ingresar a esta iglesia una mujer cristiana. Y entonces le colocaban sin maquillaje, sin aretes, con falda larga, con pelo largo y con lengua larga. ¿Qué pasa con el legalismo, iglesia? El legalismo hace un énfasis en el esfuerzo humano por obedecer la norma, la tradición. Entonces terminas justificado no por la gracia, sino por obedecer las normas impuestas. Pablo escribió acerca de eso en Gálatas precisamente. Tercer aspecto del legalismo: nos convierte en jueces y acusadores de los demás. Porque si yo obedezco la norma, la tradición, y el otro no lo hace, entonces yo me empiezo a creer que soy superior a aquel que no lo hace desde mi concepto. Eso le pasó a los fariseos. Allá en Lucas 7:39 nos habla de una historia que a Jesús se le acercó una mujer pecadora, decir que no era de una buena reputación, y se le acercó. ¿Y sabe qué hizo este fariseo? Cuando vio, él dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Querida iglesia, el legalismo acusa a todos aquellos que no se sujetan a sus normas estrictas y se atreven a condenar al otro. A Jesús lo trataron mal y lo condenaron, hasta lo señalaron de ser un instrumento de Satanás. Imagínense eso, porque sanaba en el día sábado, que era el sagrado para ellos. Le habían dado esa connotación porque ellos eran estrictamente religiosos, celosos de su ley, de su tradición. Pero iglesia, Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a libertad en Cristo. Para el legalismo es fácil señalar a otros que no cumplen su estándar. ¿Y sabe cómo los categorizan? Unos son cristianos y los otros son mundanos. Qué terrible esto. El legalismo, iglesia, nos vuelve poco compasivos. Porque si el énfasis está en el guardar estrictamente la norma o la tradición, si tú obedeces y el otro falla, entonces te vuelves juez y te hace poco compasivo, porque juzgas con rigurosidad las fragilidades de los demás y te vuelve indiferente. Por legalismo, Jesús contó una historia ya en Lucas capítulo 10,
que un sacerdote y también un levita, cuando vieron a un hombre tendido allí, que no era samaritano, el samaritano fue el que hizo lo correcto, lo vieron, siguieron de largo, porque según ellos no podían acercarse a alguien moribundo, a alguien que estuviera muriendo. Habían unas normas. ¿Por qué señalaron? Mire que Jesús, cuando tú lees los evangelios, Jesús hizo muchos milagros que se convirtieron en juicios para los mismos fariseos. Él como que lo hacía de adrede. Ustedes han escuchado esa palabra, dice, lo hace como de adrede. Lo hace como. Jesús muchas veces lo hacía y utilizaba eso para darle una lección. Porque ellos estaban al tanto. Vamos a ver si este rabí se equivoca, si se atreve a sanar en el día sábado. Un día había una mujer encorvada, un demonio la había atado por años y Jesús la sanó. Y en lugar de celebrar y en lugar de aplaudir y decir qué bueno, una mujer fue libre de esa enfermedad, el legalismo hizo que pusieran el énfasis en el incumplimiento de la norma y no en el beneficio a la persona y el amor de Cristo. Muchas veces los cristianos también somos muy fáciles para levantar nuestro dedo y señalar, pero por eso Jesús dijo, el día de reposo no fue hecho el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo por causa de ¿qué? Jesús nunca cambió el principio, porque eso está en los mandamientos. Jesús no vino a abolir el principio, el mandamiento. Lo que Jesús vino a establecer fue que hay libertad en el principio y no unas normas legalistas que impiden hacer lo bueno y lo correcto a la gente que necesita. ¿Estamos, iglesia? ¿Sí? Me están mirando como mal. El legalismo nos separa de los demás, iglesia. El fanatismo y el legalismo no nos permite tener un acercamiento con el otro. Yo me considero santo y te catalogo a ti como indigno. Así lo hacían los fariseos. El legalista enfatiza cambio externo y no el corazón. Por eso en Mateo 23:26 Jesús les dijo, fariseos ciegos, limpian primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ellos solo querían cambios externos y no el cambio interno, el del corazón primero. El legalista solo quiere que la gente tenga un estándar de vestuario, de actitud, que sea cristiano evangélico, pero el corazón no ha cambiado. El corazón no ha sido transformado. Entonces por eso nos separa de los demás, porque vivimos señalando. Colocan una barrera para que otros puedan entrar en relación con Dios. Ni entran ni dejan entrar. Los legalistas atacan el pecado por medio de prohibiciones y no por el poder del Espíritu y la palabra. No toques, no digas, no vayas, no uses. Y muchos se les convierte en solo prohibición sin sentido. El legalista usa la Biblia para apoyar sus ideas y la descontextualiza. Les voy a contar una historia. Cuando fui pastor en Patio Bonito, había un hombre que amaba a Dios, de verdad lo amaba. Yo siento que, pero el amor también lo llevaba a tener unas actitudes extremas, legalistas. Él atacaba mucho a las mujeres que se maquillaban. Y en una ocasión usó, no lo voy a leer porque es extenso, pero se los dejo de tarea. Y él usó Isaías 3:16 al 20 para decir, sí ve, porque en ese texto dice que Dios les iba a quitar los zarcillos, los aretes, que les iba a quitar todas las pomadas a las mujeres de Israel. Y entonces él usaba ese texto para decir, mujeres, aquí hay pecadoras. Mi mamita que está allá sentada
Una vez la regañaron en la iglesia. Este hermano la regañó públicamente porque había ido arregladita. Si ella hubiese sido otra persona, se va de la iglesia usando este texto. Pero cuando yo tuve oportunidad de hablar con él, le dije: mire, es que está descontextualizado, le está dando una aplicación que no es. Vaya conmigo a Ezequiel 16, verso 8 al 11, le dije. No vayan ustedes, le dije. Anótelo nomás. Y allí Dios dice, cambia el lenguaje y les dice que a las mujeres las va a adornar. Hay una tipificación, hay algo allí muy simbólico, y les va a colocar aretes, arcillos, las va sí a embellecer. Entonces le dije, ¿al fin qué? ¿Le quita o le pone? Entonces el legalista es muy hábil para colocar versículos y señalar a los demás, pero no para ver los principios. Dios nos habla de principios. Dios nos habla de principios. Si yo les digo, ¿cuál es el principio de un cristiano en la vestimenta? El código adecuado. Hay un principio: que todo lo hagamos para glorificar a Dios. Y debe ser el principio del decoro y la decencia. Sencillo como eso. Entonces yo no tengo que señalar a una hermanita de mundana o de mundano, sino el principio del decoro. Te paras frente al espejo y tú dices: Señor, así como hoy vestido te glorifico, te honro, te exalto. Eso es, iglesia. El legalismo despersonaliza el evangelio y lo vuelve frío. Tu relación con Dios se basa en la ley estricta, y parece que Dios fuera un dictador o un juez riguroso que te sanciona y rechaza cada vez que fallas. Iglesia, hay gente cargada aquí, y hay gente aquí en este auditorio probablemente que ni se atreve a orar en la mañana porque considera que le ha fallado a Dios. Y le quiero decir, iglesia, es el momento cuando más nosotros nos debemos acercar al Padre, porque Él nunca tiene la puerta cerrada para sus hijos. Amén. Y hay un último elemento del legalismo peligroso: distorsiona la imagen de Dios y lo hace ver como un Dios insatisfecho que solo pide y pide y pide y exige de ti. Eso es el legalismo, iglesia. Pero hay otro extremo que quiero compartir. Este es el estricto cumplimiento de la norma. Pero hoy hay una tendencia peligrosa en la iglesia cristiana, y es el cristianismo liberal. En otros sectores también ubican el cristianismo prógere como metido ahí. Es el evangelio permisivo, el evangelio romántico. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2:12. Esta es la iglesia liberal de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y mire lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Uy, cuando Dios te dice: tú eres lindo, vas a la iglesia, alabas tan hermoso, saltas, brincas, uy, una maravilla, pero tengo contra ti. Uy, eso es duro. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese era un culto inmoral que estaba ¿dónde? Permitido por la iglesia. Y luego dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué había hecho Pérgamo? Se había convertido en una iglesia de mente abierta. Aquí todos caben. Una iglesia incluyente, hermosa. Una iglesia donde sencillamente aceptamos todo tipo de doctrina. Y ahí está el riesgo del evangelio liberal. Se pierde la identidad. Es complicado, iglesia. Ellos estaban permitiendo que dentro de su seno estuvieran difundiendo la inmoralidad sexual para adorar, porque eso era la doctrina de Balaán, y hacer una mezcla entre lo santo y lo profano, un sincretismo. Tomamos de aquí y lo empacamos para que suene bonito y a todo el mundo le guste. Sobre la doctrina de los nicolaitas todavía hay bastante debate, pero también dice que no le agradaba a Dios. ¿Qué hace el evangelio progre liberal? Suena hermoso para esta época donde los absolutos van desapareciendo, donde los metarrelatos se van desapareciendo, iglesia, y donde todo cabe, donde tú no tienes la verdad absoluta, tú tampoco. Entonces entremos aquí, cada uno aportemos y vivimos lindo. Suena hermoso. Y ese es el espíritu que está metiéndose en muchas iglesias en los Estados Unidos. Y tengamos cuidado, porque nosotros somos expertos en importar tendencias. Y todo lo que nos traigan, que porque tiene ojos azules o ojos verdes, ¿sí? Y que porque es alto y no es un nativo así como el pastor aquí parado frente a ustedes con cara de indígena. Entonces lo que sí es real es lo que traen de allá. Y entonces, sin filtrar, absorbemos todo lo que allá nos viene. Y allá hay un movimiento progre, donde se están perdiendo los elementos de la ortodoxia cristiana, con tal de quedar políticamente correctos, iglesia. Tengamos cuidado, porque este es el otro extremo del cristianismo. Este evangelio romántico, liberal, distorsiona la imagen de Dios, y mientras que el legalismo lo convierte en un juez que no se satisface con nada, este extremo muestra un Dios bonachón, el abuelito bonachón, que nunca nos va a decir que no. Un Dios que nunca nos corrige, que no castiga, que no disciplina, que siempre quiere estar bien con todo el mundo. El abuelito que todos los nietos quieren. Entonces también distorsiona la imagen de Dios. Centra, oído iglesia, el evangelio liberal centra el evangelio en el hombre y su bienestar. Entonces arma su liturgia, su culto, no para agradar a Dios, sino para que la gente se sienta de lo mejor. Y no está mal hacer una iglesia bonita donde la gente se sienta confortable, pero es que hay un extremo peligroso: armar toda nuestra ceremonia, culto, predicación
para que la gente venga y se sienta consentida, se sienta linda, porque la iglesia gira alrededor de ellos. Pero déjeme decirle claramente esta mañana, ni usted ni yo somos el centro de la iglesia. El que es el centro de la iglesia se llama Jesús. Hoy hay una tendencia de canciones. Yo no soy tampoco un crítico de canciones cristianas. Eso hay una basura por YouTube. Hay una cantidad de gente que supuestamente es que celo de Dios. Lo que quieren es tener seguidores. Y entonces salen ahí por YouTube. Y lo que dijo el pastor Juan Carlos, y sale ahí. Con tal de señalar y tomar algunas cosas. Pero hoy sí hay canciones que no honran a Dios y las cantamos, que no exaltan su presencia, sino todo lo que Dios, y lo lindo y lo romántico que es Dios con nosotros. Y nos hablan a la emoción y son lindas, claro, son hermosas. Pero hay mucho romanticismo en la adoración a veces que se escapa del enfoque cristiano. Por eso Pablo lo advirtió en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 3. 2 Timoteo 4:3 dice: llegará tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán predicadores, maestros, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es rico que a uno nunca le digan, tú estás mal. No, como hay por ahí una secta que dice, el pecado ya no existe. Satanás ya fue eliminado. Vive ahora en la nueva era del cristianismo. Todo vale. Eso suena rico. Que a ti no te confronten. Que al borracho no le digan, no te gastes el dinero de esa forma porque tus hijos tienen hambre. Que a los esposos les diga, no sean infieles, permanezcan en fidelidad mutua. Que al inmoral le digan, eso no es correcto. Que al malediciente le diga, deje de decir tanta maldad, engaño y pronunciar ese vocabulario deshonesto, porque no, a la gente no quiere que la confronten en eso, no quiere escucharlo. Entonces entran a iglesias donde todo vale, lo importante es el corazón. Aquí lo vimos en la imagen inicial. Unos legalistas catalogan que la manera de vestirse es así porque es que es lo externo hacia lo interno. Y los otros, no, lo que vale es el corazón. No importa cómo se vea lo externo. Entonces mire que son unos énfasis peligrosos, iglesia. Va perdiendo su identidad en doctrina porque empieza a coger de aquí y de allá. Y hace un sincretismo, una mezcla para quedar bien con todo el mundo. Entonces ya no hablemos de doctrinas fundamentales como el arrepentimiento, como la expiación, como el juicio venidero. Porque Dios no puede ser así. Un padre bueno jamás va a enviar a sus hijos a la condenación. Déjeme decirle que ninguno va a ser condenado porque el Padre los envió. Cada cual toma decisiones sobre su existencia. Hacen un énfasis en la relación, pero descuidan la obediencia. Se vuelven más sensación que profundidad en la escritura. Iglesia, hay hoy, porque está de moda ser cristiano, encontramos miles de cristianos saltando de iglesia en iglesia, turistas evangélicos, buscando dónde sentirse bien, en donde la emoción les hace creer que ahí es donde Dios está.
y viven de iglesia en iglesia buscando sensaciones. Son los cristianos de conciertos que les brinden emoción. No estoy en contra de los conciertos, pero la gente que busca sentirse emocionado, la búsqueda de la emoción y la sensación, porque esta es una humanidad que idolatra sentirse bien, sentir emoción, botar adrenalina. Es una sociedad que ha construido el ídolo del hedonismo, y el cristianismo también ha dirigido ese ídolo. Y yo quiero sentirme bien. Vienen a la iglesia y dicen: ojalá canten las canciones que a mí me gustan. Hay dos sectores, y perdónenme, amor, voy a ser así como un poquito directo, porque acá en la iglesia hay gente mayor. Yo ya casi voy llegando también allá, y a muchos les gustan esos himnos antiguos y dicen: esos sí eran himnos, eso sí era palabra. Sí, eso sí, a mí me encanta cuando en la iglesia cantan esas canciones. Ardiendo en fuego, mi alma está, gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. ¿Cuánto la cantaron? Tienen más de 50 años. Y entonces, como hoy hay otras canciones bonitas y exaltan, entonces hay un sector que dice: uy, estas canciones, uy. Hay otros que dicen: ay, tan linda. Y no se trata, hermanos, de que la canción te agrade. Se trata de que lo que cantemos honre y glorifique al Dios que venimos a adorar. Amén. El cristianismo liberal confunde emoción con unción. Quieren emocionarse y creen que esa es la unción. Viven en búsqueda solo de emoción. El cristianismo liberal ve la cruz como un beneficio y pocas veces como una invitación de vida. Es un cristianismo sin cruz. ¡Qué paradoja tan terrible! Quieren vivir un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo sin entrega, un cristianismo sin dedicación. Quieren decir: soy simpatizante, a mí me agrada, ay, tan rico ser cristiano, pero que me digan que me comprometa, eso no va conmigo. Y ojo que yo no estoy hablando aquí de la forma como nos vestimos, la manera como nos peinamos. Mire que no estoy tocando este asunto, estoy tocando el principio. Los principios de Dios para los liberales no son absolutos, son negociables y se adaptan al gusto y al contexto. Y cada vez la línea entre lo santo y lo mundano se va borrando, y ese es un peligro. Cada vez la línea entre lo santo y lo mundano se borra, porque se diluye para agradar a los demás. ¿Estamos todos? ¿Y entonces qué hacemos? Ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces, ¿qué hacemos? Zonas grises, balance. Balance. ¿Cómo vivir un evangelio balanceado, iglesia? Y con esto termino. Colosenses 1:28, vaya conmigo por favor. Colosenses 1:28. Dice: por lo tanto, hablamos a otros ¿de quién? De Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo es un cristianismo balanceado? El centro de todo es Jesús. Diga conmigo: el centro de todo es Jesús.
Número 2, hay libertad en Cristo, pero también hay cruz en el camino. Te llamó a ser libre, pero también te llamó a llevar tu propia cruz y seguirlo. Para unos, la cruz no es suficiente, hay que ponerle la norma, hay que ponerle la tradición. Para otros, la cruz no es necesaria, ya Jesús pagó por nosotros. Vivamos, no hay necesidad de compromiso. Evangelio sin cruz no es evangelio. Hay libertad, pero hay cruz en el camino, iglesia. La centralidad está en la escritura y no en la tradición. ¿Sabe que nosotros hemos construido una jerga evangélica y una tradición cristiana como preservación de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura cristiana? Pero a veces le ponemos un énfasis desmedido a eso. Hace muchos años, en un evento de jóvenes, cuando yo podía estar en los eventos de jóvenes, algunos dicen, resulta que hubo una discusión profunda había dos sectores. Uno que decía que siempre debíamos llamar hermano a los miembros de la iglesia, y el que no le decía hermano estaba condenado. Y el otro decía, pero no es necesario. Pero es que en la Biblia dice, hermanos. ¿Por qué los cristianos a veces no nos decimos el nombre, sino que decimos hermanos? ¿Está mal decir hermanos? No. Pero el que no lo dice tampoco está condenado. ¿No es más santo el que le dice hermana Teresa al que dice Teresa? Uy, qué mundano. Estoy ilustrando esto, iglesia, porque es que a veces ponemos énfasis donde no debe ser. Entonces los de este sector decían, mire, yo tengo mis hermanos en la familia, somos todos hijos del mismo papá y de la misma mamá, y yo no les estoy diciendo cada vez que llego a la casa, hermano Eduardo, ¿cómo está? Hermano Jairo, ¿cómo está? Son mis hermanos. Yo sé que tienen mi misma sangre. Esa es una realidad. Entonces, aquel que considera que llamar hermano es respetable y espiritual y honra a Dios, hágalo, pero no juzgue al que no lo hace, y el de aquí tampoco juzgue al de allí. ¿Por qué? Porque en esto tan sencillo a veces nos enfrascamos en discusiones necias, iglesia. Preocupémonos por lo verdaderamente importante, que Dios sea el centro, que la escritura sea nuestra base, que todo lo que hagamos glorifique al Señor. Y voy cerrando, iglesia, con esto. Ser balanceados es una iglesia que incluye a los demás, pero no es permisiva. Es incluyente, pero no permisiva. Jesús entró en diálogo con los tradicionales de la época y con los liberales de la época, pero nunca, oído, escondió la verdad. Jesús se sentó con publicanos, se sentó con prostitutas. Jesús estuvo en eventos sociales como las bodas de Caná. Jesús estuvo allí, pero nunca fue como ellos, nunca escondió la verdad. Jesús estuvo con los legalistas. No todos los fariseos fueron malos y perversos, porque también hubo un Nicodemo, un José de Arimatea, que también Jesús estuvo con ellos, pero nunca escondió la verdad. Al religioso le dijo, Nicodemo, tienes legalismo, pero te es necesario nacer de nuevo. Y a la mujer pecadora, prostituta, a la mujer adúltera que habían cogido engañando a su esposo y no llevaron al adúltero también, solo a ella, Jesús se levantó, y mientras los demás la querían apedrear desde su ley, Jesús solamente la miró con amor y le dijo, vete y no peques más.
ni lo uno ni lo otro. Querida iglesia, estamos llamados no a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Necesitamos vivir conforme a lo que Dios nos establece en su palabra. Y debemos, y cierro con esto, mire, ya cierro el computador para que me crean, vean. Porque solo los amenazo. Por eso está el león de Judá y por eso está el Cordero de Dios. Por eso Dios es el juez, pero también es el Padre amoroso. Mientras el legalismo nos muestra solo a un Dios que es juez, insatisfecho, y mientras el evangelio liberal nos muestra a un Dios bonachón y abuelito bueno. Gloria a Dios por los abuelos acá, son lindos, pero malcrían a los nietos, algunos, no todos. El cristianismo balanceado adora a un Dios que es juez sobre toda la tierra, pero también el Padre de misericordia y de bondad. El Padre que se acerca, no niega la verdad. Iglesia, vamos a estar de pie, por favor. Yo no sé si aquí hay gente con carga de legalismo por años. La norma, la tradición. Y yo no le estoy juzgando, probablemente usted lo ha hecho y ha señalado desde lo que usted recibió y ha sido educado allí en eso. Pero yo le invito, revise si usted le está poniendo más énfasis a unas cosas y se está tragando lo más importante. Si usted se está parando ante los demás como juez para categorizar a unos como mundanos y a otros como cristianos. También revise si usted está metido acá en el sector extremo del liberalismo cristiano, donde todo es romántico, el Dios bonachón, el Dios que no me va a pedir más porque ya todo fue ganado, un evangelio sin cruz. No le huya a la cruz, porque Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iglesia que me escucha hoy, yo no puedo predicarles un evangelio sin cruz, porque entonces dejaría de ser evangelio. Botemos la Biblia. La cruz significa entrega. Renuncia al pecado. A eso nos invita. Pero el verdadero evangelio no le añade tradiciones para cargar a la gente con carga sobre sus hombros de acusación porque no cumple la tradición. No nos metamos en discusiones banales. A veces los cristianos entramos en unas discusiones tan banales que dejamos escapar lo más importante: la misericordia, la compasión, la santidad, el compromiso. Mantén tus ojos cerrados. Procura mantenerte en quietud allí mientras hacemos un llamado. Levanta tus manos, iglesia. Yo sé que hubo, y quiero pedir perdón también, porque quizás yo fui parte de eso también. Hubo gente herida y marcada por el legalismo, porque muchas veces para nosotros, no por mala intención, sino porque pensamos que era la manera de agradar a Dios, de pronto lastimamos y herimos sobre todo a muchas mujeres. Muchas mujeres fueron señaladas de mundanas por el legalismo. Como pastor pido perdón también.
Suelte esa carga, mujer. Suelte esa carga. Perdona. Sí, Dios mira el corazón, pero también el Dios que vive dentro de ti te enseñará y te transformará para que tú tengas la cultura del reino, que va a transformar tu vocabulario, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de tratar a los demás. Porque yo creo en el poder transformador de la palabra. Muchos jóvenes han sido señalados de mundanos porque no están cumpliendo el estándar que para mí es ser santo. Y yo quiero soltar esa carga hoy, jóvenes. Usted no es más santo porque está calvo o más santo porque está mechudo, o porque usa jeans o porque usa drill. Pero recuerde, usted es un hijo de Dios y representa al Rey del universo. Yo no te juzgo, yo no te categorizo. Hazlo todo para la gloria de Jesús. El centro de todo debe ser ¿quién? Jesucristo. Hónralo a Él. Vive para Él. Y si hay aquí conmigo gente cargada de tradición, digámosle: Señor, ayúdanos a entender tus principios, Señor. Levanta tu voz y dile: Señor, perdóname, porque por años me creí el juez de los demás, porque por años ni entré ni dejé entrar, porque por años juzgué a los demás, Señor. Probablemente pensé, Dios, que era la manera, y confundí el celo de Dios con juicio desmedido, y cargué a otras personas de mis tradiciones porque tenía miedo de perderlos. Señor, perdóname. Perdóname porque puse más énfasis en la ley que en la gracia. Perdóname, Dios. Pero también perdónanos si hemos permitido la permisividad y hemos perdido el celo de hijos de Dios. Si hemos normalizado el pecado, perdónanos, Señor. Si ya no hay una línea divisoria entre lo bueno y lo que es incorrecto, perdónanos. Si lo único que queremos es agradar al hombre y no agradarte a ti, Señor. Levanta tus manos conmigo y comprometámonos con Dios en ser una iglesia balanceada, una iglesia cuyo centro es Jesús, una iglesia que vive por Jesús, que vive para Jesús, un evangelio con cruz, porque sin cruz no es evangelio, un evangelio con discipulado y entrega. Mujeres y hombres que quieren ser transformados por Dios y que a lo bueno que Dios dice que es bueno le dicen bueno, y a lo que es malo que dice Dios que es malo le dicen malo. Adoremos al Señor y exaltemos a Dios. Terminemos adorándole. Y tú vas a recibir libertad y sanidad ahora. Vas a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Terminemos adorando al Rey. Levanta tus manos y adórale. Oh sí, eres libre en el Señor, pero toma la cruz. Eres libre en el Señor, pero toma la cruz. Lleva la cruz de Cristo.
Señor. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Él está vivo. Adora a la iglesia. Recibe sanidad en esta mañana. Aleluya. Lleva la bendición para tu casa. Esta semana, el fluir de Dios, el toque de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios sobre tu vida. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Aleluya es alabado sea Dios. Adórale a Él. Levanta un aleluya. A ver, todos levantemos ese aleluya. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Que sea una declaración de victoria hoy. Levanta un aleluya. Rompemos en el nombre de Jesús el legalismo. Rompemos toda permisividad en el nombre de Jesús. Mi alabanza se oirá en las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levántase, aleluya. Victorioso. La tempestad Recibe sanidad hoy. más fuerte, Recibe la bendición de Dios sobre tu vida. la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. El Rey vive. Levanta un aleluya. Iglesia fuerte. Levanta un aleluya. 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 Señor, agradecemos este tiempo. Ayúdanos por favor a vivir un evangelio equilibrado. Renunciamos a la religiosidad y el legalismo que maltrata, pero también renunciamos a la permisividad que confunde. Queremos vivir para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.